Ahora vamos a hablar de la comparación de conjuntos. Se dice que un conjunto A es subconjunto de otro conjunto B y se denota de esta manera. A es un subconjunto de B si, solo si, todo elemento de A es también un elemento de B. En forma simbólica lo podríamos representar así. A es un subconjunto de B si, solo si, para todo X que pertenece al universo, si X pertenece a A, implica que ese X también pertenece a B. Y eso se representa en este diagrama, donde en el rectángulo de acá está representado el universo. Luego aquí tenemos el conjunto B y dentro de él estaría representado el conjunto A. Observen que cualquier elemento que se encuentre aquí en el conjunto a su vez, también estaría contenido dentro del conjunto B. Asimismo, la negación de esta proposición de que A es un subconjunto de B se representa de esta manera, con la negación acá. Y lo que hacemos es decir que A no es un subconjunto de B. Y se define de la siguiente manera. A no es un subconjunto de B si y solo si. Recuerden que la negación de el para todo es el existe. Entonces, si existe un X en el universo, tal que ese X pertenece a A y ese X no pertenece a B. Aquí tenemos unas ilustraciones mediante diagramas de Venn de casos donde A no es un subconjunto de B. En este de la derecha es muy evidente. Tenemos un X que pertenece a A, pero ese X definitivamente no pertenece al conjunto B. Y acá tenemos otro caso, que si tomáramos un X que esté aquí dentro, ese X pertenecería a A y también pertenecería a B, lo cual significaría que sí es un subconjunto. Pero recuerden que la definición es si existe un X que esté en A y que no esté en B. Es decir, basta con encontrar un X que cumpla esa condición. Y si yo coloco el X aquí arriba, observen que este X pertenece a A, pero este X está fuera del conjunto B. Entonces, con solo un elemento que encontré que cumple esa condición, ya puedo asegurar que A no es un subconjunto de B, puesto que existe al menos un X que está en A y ese X no estaría en el conjunto B. También como observación es importante resaltar que a partir de la definición de subconjunto, que para cualquier conjunto A del universo se cumplen las siguientes inclusiones. El vacío siempre va a ser un subconjunto de cualquier conjunto A. Cualquier conjunto A es un subconjunto del universo y adicionalmente cualquier conjunto es un subconjunto de sí mismo. Porque recuerden que si X estaría en A, también X estaría en este otro de acá. Esta definición nos habla de la igualdad de dos conjuntos. Es decir, si tenemos dos conjuntos A y B, se dice que son iguales y se denota de esta forma. Si A y B poseen exactamente los mismos elementos. En otras palabras, si y solo si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Simbólicamente lo representamos de esta manera. A es igual a B, si y solo si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Aquí lo tenemos representado en diagramas de Venn. Entonces tenemos que A es un subconjunto de B y adicionalmente B es un subconjunto de A. Si eso ocurre, si y solo si, A es igual a B. En virtud de esa definición, tenemos las siguientes conclusiones. Si A es un subconjunto de B, si y solo si, para todo X que pertenezca al universo, si X está en A, implica que X también tiene que estar en B. Ahora, si B es un subconjunto de A, si y solo si, para todo X del universo, si el X está en B, también eso implica que tiene que estar en A. Con lo cual, A y B son iguales, si y solo si, para todo X que está en el universo, se cumple que
X pertenece a A si y solo si X pertenece a B, porque se da la doble implicación de los casos anteriores. Además, la negación de esto, es decir, la negación de que los conjuntos sean iguales, significa que A es diferente de B. Y la negación sería negar el para todo, significa que existe un X en el universo, y la negación del sí y solo sí es la disyunción exclusiva, es decir, que X pertenece a A o X pertenece a B. Vean que eso está totalmente relacionado con las conectivas lógicas y el tema de cuantificadores. Finalmente podemos decir que A es un subconjunto de B. Si A es un subconjunto de B, pero A y B no son iguales, entonces se dice que A es un subconjunto propio de B y se denota sin la rayita aquí abajo o negando esa situación. Es decir, la rayita aquí abajo se coloca cuando existe la posibilidad de que A sea igual a B. No es que necesariamente tenga que serlo, pero existe la posibilidad de que puedan ser iguales. Pero si ya sabemos que definitivamente A no es igual a B, entonces eso hace que ya podamos omitirlo y se representa como un subconjunto propio. Tenemos un ejemplo acá, el conjunto A formado por el 1, el 2, el 3, el conjunto B formado por el 1, el 3 y el 5, y esos conjuntos están representados en estos diagramas de Venn. Observen que A y B comparten el 1 y el 3. Están representados en ambos conjuntos. Por esa razón es que se representan acá en medio, en la intersección, donde están los dos. Es decir, pertenecen tanto a A como a B. Y luego en el conjunto A tenemos el 2, que es exclusivamente de A, y en el conjunto B tenemos el 5, que es exclusivamente del conjunto B. Con base en eso podemos verificar estas condiciones de acá. X pertenece a A, efectivamente. Perdón, 3 pertenece a A, efectivamente. Observen que el 3 está dentro del círculo que representa el conjunto A. 3 pertenece a B, también. Observen que el 3 está también dentro del círculo que representa el conjunto B. Entonces, vamos a la otra. El conjunto unitario del 2 es un subconjunto de A. Aquí tenemos el 2, está solito. Si lo formamos en un conjunto, este conjunto que forma el 2 será un subconjunto de A, efectivamente. Vean que el 2 estaría dentro del A. Entonces, el conjunto que forma el 2 también estaría metido dentro del conjunto A. El conjunto formado por el 1 y el 3, estos dos. Si estos dos los formamos un conjunto con ellos, ¿serán un subconjunto de A? ¿Un subconjunto propio? Sí, efectivamente. Estos dos están contenidos en el conjunto A, pero no son iguales a A. Por eso podemos asegurar que es un subconjunto propio. Este otro caso. El conjunto formado por el 1, el 3 y el 5 es igual al conjunto B. Observen que el conjunto B está formado por el 1, el 3 y el 5. Entonces, efectivamente, si yo hago un conjunto que tenga esos tres elementos, sería exactamente el mismo conjunto B. También tenemos el conjunto unitario formado por el 2. Es decir, si este 2 de acá yo lo coloco en un conjunto, ese conjuntito del 2 será un subconjunto de B. Observen que no. El 2 está totalmente fuera del conjunto B. Entonces, el conjunto unitario del 2 no es un subconjunto de B. Y el conjunto formado por el 5 y el 1. Es decir, si tomamos este 5 y este 1 y formamos un conjunto con ellos dos. ¿Será cierto que eso es subconjunto de A? No, ninguno. Bueno, el 1 sí está en A, pero el 5 no. Entonces, existe un elemento que no es, que está en el conjunto de 5 y 1, pero que no está en A. Entonces, no es un subconjunto de A. Y la última es que si A es diferente de B. Efectivamente, porque tienen elementos que no comparten. Es decir, el 2 es exclusivamente de A y el 5 es exclusivamente del B. Recuerden que para que fueran iguales los conjuntos tenían que tener exactamente los mismos elementos.
Y aquí se puede ver que no tienen exactamente los mismos elementos. Los diagramas de Venn también permiten apreciar de una manera muy natural las inclusiones y pertenencias entre conjuntos. Por ejemplo, tenemos este caso de esta figura 2.9. Observemos aquí que tenemos el conjunto A formado por el 2, el 3, el 5 y el 6. El conjunto B formado por el 3, el 4, el 6 y el 7. Y el conjunto C formado por el 5, el 6, el 7 y el 8. Y tenemos el 1 que no pertenece a ninguno de esos conjuntos. Entonces, con esta información vamos a verificar esto de acá. El 2 pertenece a A, efectivamente, el 2 es un elemento del conjunto A. ¿El conjunto unitario del 2 será un subconjunto de A? Claro, si este 2 yo lo coloco en un conjunto, ese 2 va a ser un subconjunto de A porque está dentro del conjunto A. ¿El conjunto formado por el 3 será un subconjunto de B? Observen que 3 está dentro de B. Entonces, si yo hago un conjunto con este elemento, ese conjuntito estaría dentro del conjunto B. Eso es verdadero. El conjunto unitario del 8. Aquí tenemos el 8. Si yo lo coloco en un conjunto, ¿será un subconjunto propio del C? Efectivamente, como el 8 está dentro de C, el conjunto unitario del 8 es un subconjunto propio, porque no tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto C. El conjunto unitario del 6, aquí está. Si este 6 yo lo coloco en un conjunto, ¿será un subconjunto de A? Sí, efectivamente, porque el 6 es un elemento o pertenece al conjunto A. Entonces, el conjunto formado por el 6 sería un subconjunto de A. El conjunto unitario del 6 será un subconjunto de B. Claro, el 6 también lo comparte con el B. Entonces, si forma un conjunto del 6, también es un subconjunto de B. El 7 pertenece a C. Observen, el 7 está dentro del círculo C. Entonces, efectivamente, eso es verdadero. El 1 no pertenece a A. Ajá, el 1 está por acá afuera. Está fuera del conjunto A. Entonces es correcto, el 1 no pertenece a A. Y el conjunto unitario del 1 no es un subconjunto de B. Efectivamente, no es un subconjunto de B porque B estaría incluyendo solamente los elementos que estén dentro de este círculo. Y el 1 está fuera de él. Ahora tenemos el ejemplo 2.6. Dice que si tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3, hay que determinar todos los subconjuntos de A. Entonces, vamos a definir que en todo conjunto, el vacío, el conjunto vacío es un subconjunto de él. Eso lo vimos anteriormente. Entonces, el vacío es un subconjunto de A. También el conjunto unitario del 1 es un subconjunto de A. El conjunto unitario del 2 es un subconjunto de A. El conjunto unitario del 3 es un subconjunto de A. Ven que ya hicimos los que van de un elemento. Ahora vamos a hacer grupitos de dos elementos. El conjunto del 1 y 2, el conjunto del 1 y 3 y el conjunto del 2 y 3, que serían estos otros tres de acá. Y nos quedaría el de 3 elementos, que sería el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3, que sería en ese caso el mismo A. Entonces podemos apreciar que el conjunto A tiene 8 subconjuntos. Y eso más adelante lo vamos a estudiar un poco más detallado, pero se conoce como el conjunto de partes. Y por último tenemos este otro ejercicio. Tenemos el conjunto A formado por los siguientes elementos. El número 1, el conjunto unitario del 2 y el conjunto formado por 1 y 2. De acuerdo con este conjunto, tenemos que determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Será cierto que 1 pertenece a A? Observen que 1 es un elemento de A. Entonces, efectivamente, 1 pertenece a A. Eso es verdadero. ¿El conjunto unitario del 1 pertenece a B? Eso es falso.
porque observen que el 1 como conjunto no está aquí, está como un elemento, como un número solito. Entonces, el 1, el conjunto del 1 no pertenece a, eso es falso. El conjunto unitario del 2, ok, ese sí está aquí, ¿lo ven? Como un elemento. El conjunto unitario del 2 pertenece a, eso es verdadero. El 2 pertenece a, eso es falso, porque el 2 no está solito, está como un conjunto. Si no estuviera con las llaves, sí sería un elemento, pero el 2 solito no está acá, está como un conjunto. Entonces, por eso es que es falso. En la E, el conjunto del 1 y 2 es un subconjunto de A. Observen que 1 y 2 están aquí cumpliendo el rol de elementos, no de un subconjunto de A. Entonces, el conjunto del 1 y 2 más bien es un elemento de A, no es un subconjunto. Por eso es que esto es falso. En la F nos hacen la pregunta igual. El conjunto del 1 y 2 pertenece a, claro, en ese caso sí es verdadero, porque 1 y 2 están cumpliendo el rol de elementos. Cuando es un elemento se utiliza el símbolo pertenece. Cuando es un subconjunto se utiliza el símbolo de subconjunto. La G. El conjunto del 1 y el conjunto del 2 pertenecen a, eso es falso, porque ya habíamos hablado de que cuando es una relación de conjuntos no se debe utilizar el símbolo pertenece, se debería utilizar el símbolo del subconjunto. Y entonces eso hace que el ejercicio H sí sea verdadero. El conjunto formado por el 1 y por el conjunto del 2 son un subconjunto de A. Efectivamente, observen que el 1, tanto el 1 como el conjunto unitario del 2, están contenidos dentro del conjunto A. Por eso es que esa proposición es verdadera. Bien, quedamos por acá con esta parte de la igualdad de conjuntos.